Estás escuchando Es la Mañana de Guadalajara. Que estamos aquí de vuelta cuando son ya la 1:08 de este martes 2 de julio. Volvemos a la carga, pues con quien siempre me acompaña en estas ondas, José Luis Solano, de vuelta al primer plano del micrófono de Es Radio. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Buenos días de nuevo. De nuevo aquí, pero ahora en clave histórica, la que toca. Clave habitualmente los martes a esta hora. Sí. Que es lo que hay los martes a la 1. Bueno, pues, dime. No, que con noticia de actualidad, porque bueno, ya todos sabemos que hace unos días el Ministerio de Cultura cerraba el acuerdo con la 20 duquesa del Infantado, Almudena de Arteaga y del Alcázar, por el cual ésta vendía su derecho de uso del palacio, el cual todavía le correspondía a este título, al ducado del Infantado, y el palacio pasaba a ser público, razón por la cual he considerado más que oportuno pues el hacer una pequeña revisión, ¿no?, de este edificio, uno de los más emblemáticos sin lugar a duda de Guadalajara y desde luego una joya arquitectónica del Renacimiento español. Bueno, pues vámonos, si quieres, a repasar esa historia que también viene escribiéndose en la actualidad del Palacio del Infantado. Sí, pero no nos vamos solos, verás. Pues ya sabes tú que nos gusta mucho la compañía en Es la Mañana de Guadalajara y agradecemos muchísimo la de quien ahora mismo ha venido a formar parte también de esta pequeña aventura radiofónica por la historia, porque al fin y al cabo también él es parte de esta historia desde los tiempos que corren, ¿verdad que sí? Sabes que a mí me gusta mucho contar la historia, pero me gusta mucho más que me la cuenten y por eso he traído hoy ni más ni menos que el director del Museo Provincial, que está aquí en el Palacio del Infantado. Él es Fernando Aguado. Muchísimas gracias, Fernando, y bienvenido a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara una vez más, porque ya te vamos a meter aquí en plantilla. Yo encantado, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver si he hecho bien los deberes, porque esto de entrevistar al director de un museo no es cosa baladí, ¿no? Sobre todo a este museo y con todo lo que tiene por delante en los próximos tiempos, ¿no? Claro. Y en todo lo que ha tenido por detrás y todo lo que tiene por delante, un periodo en el cual él va a tener mucho que decir. Veamos, nos vamos al siglo XIV, cuando Gonzalo Yáñez de Mendoza casaba con Juana Orozco, señora de Hita y de Buitrago, y establecían su casita pues aquí, al lado de la muralla de Guadalajara, en 1331. Era el primero de los Mendoza, que venidos de Álava, se asentaba aquí en Guadalajara. Allí empezarían a nacer y crecer su prole, entre los cuales se encontraba pues ni más ni menos que Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana y padre del primer conde de Tendilla, que también se llamaba Íñigo López de Mendoza, del cardenal Mendoza, don Pedro González de Mendoza, apodado el tercer rey de España por la magnífica influencia que tenía sobre los reyes católicos, y de Diego Hurtado de Mendoza y de la Vega, segundo marqués de Santillana y primer duque del Infantado. El hijo de don Diego Hurtado de Mendoza también se llamaba Íñigo López de Mendoza y de la Vega, segundo duque del Infantado, quien dijo, por acrecentar la gloria de sus progenitores y la suya propia por los siglos de los siglos, voy a tirar estas casitas y voy a hacer aquí un palacio por todo lo alto. Y a partir de ahí le cedo la palabra a nuestro invitado, que es quien nos tiene que contar el resto de la historia. ¿Ha valido la intro? Sí, ha valido perfectamente, pero me has dejado muchos siglos para contar. Sí, bueno, vamos a ver lo que se puede hacer. Vamos a ver. Palacio del Infantado, en este contexto histórico de Guadalajara, ¿cómo se concibe esta obra? Porque estamos en el Renacimiento, en una época en la cual el mecenazgo tenía mucha importancia y el aparentar ese poder, por supuesto, mucha más, ¿no? No ha arrancado todavía el Renacimiento en España. En Italia llevaba... En Italia ya lleva un tiempo, sí. mucho tiempo. Pero en España la nobleza está muy arraigada todavía a toda esta estética gótica y mudéjar, toda la estética medieval. Entonces lo que hacen es pues una mezcla entre estas dos corrientes artísticas y crean, la verdad, una arquitectura que sigue impresionando por esa cualidad, por esa belleza, esa calidad estética que tiene. Yo creo que es lo que sorprende la primera vez que entras al palacio, o lo contemplas desde el exterior. La fachada es lo primero que atrapa al viajero, al visitante. Efectivamente, lo que quiere hacer con este edificio, y lo deja escrito en esa inscripción que hay en el patio, es acrecentar la gloria de sus antepasados. Es decir, esto es pues un ejercicio propagandístico de primera línea.
Ahora lo que vemos son grandes edificios de no sé cuántas plantas y los logotipos luminosos, y lo que hacían entonces pues era acudir a grandes arquitectos. No les interesaba tanto la altura del edificio como la grandiosidad, el lujo, la ornamentación, que sus escudos estuvieran absolutamente en todos los sitios, y lo vemos desde que nos asomemos a la fachada, como hay dos salvajes, dos gigantes que sostienen, que protegen los escudos del Duque del Infantado, y luego el que podía penetrar entonces hasta el patio lo va a ver una y otra vez. Todas las salas de honor, que la mayoría han desaparecido en el bombardeo franquista de 1936, pues podían ver los escudos pintados, los escudos tallados en madera de los techos, y se iba repitiendo una y otra vez. Con ese gusto mudéjar, de nuevo vemos las reminiscencias islámicas que tanta influencia han tenido en el arte español, y que los nobles se agarraban a ellas. No había nada más lujoso entonces que parecer un noble, un aristócrata moro, y ellos pues utilizaron ese estilo mudéjar, y así decoraron sus salones. Ese punto de exotismo y atractivo también. Exactamente, ¿no? sí. El encargo, por supuesto, para hacer tan magna obra no se lo dieron a un cualquiera, se lo dieron ni más ni menos que a Juan Guas. Juan Guas era un arquitecto flamenco, que ya se había establecido su padre. Tenemos que pensar cómo funcionaban los artistas dentro de gremios artesanales, y venían todos juntos, se establecieron en Toledo, en la capital, en una de las capitales castellanas, la sede del obispado, sí, del arzobispado primado, de España, y iba recibiendo encargos tanto en Toledo como en Segovia, y el Duque del Infantado le llama primero para su castillo en Manzanares el Real, y rápidamente le llama para su magna obra en Guadalajara, que es el Palacio del Infantado. Y después he estado viendo un poquito pues la plantilla de trabajadores que tenían, que eran, había de todo. Supongo que habría aquí mucho morisco, habría mucho judío, habría mucho cristiano, pero que eran lo mejor de lo mejor, ¿no? En cuanto a rejería, azulejería, en cuanto a, talladores de piedra, de sillares, cualquier cosa. Yo supongo que el duque supo rodearse de lo mejorcito, porque por otra parte se lo podía pagar, ¿no? Claro, sí, como decías, lo que se trata es de esa ostentación, no solamente el ser poderoso, sino que la gente viera que tenía ese poder. Se ha hablado mucho, además de esa ostentación también en sus fiestas, en su vida diaria, en la gente con la que se rodeó. Era una auténtica corte el Palacio del Infantado. Aquí, junto a los duques del Infantado había artistas, había literatos, poetas, y cuidaban todos los detalles, la ornamentación, como comentábamos antes, decoración, azulejería en las paredes, solerías en los suelos también de azulejos alicatados, grandes obras artísticas, eran grandes coleccionistas de arte. Se ha documentado incluso el Ticio de Tiziano, que ahora mismo está en el Museo del Prado, fue del Duque del Infantado. Está inventariado dentro de algunos de los inventarios que hemos podido ver del Palacio del Infantado. Estaba esa obra de Tiziano, es decir, podían pagar y podían ser grandes mecenas de arte, y sus salas estaban repletas de obras de arte, de armas. La principal armería en España estaba aquí en el Palacio del Infantado también. Y yo supongo que esa inquietud por lo cultural, ¿no? Por esto que también la tenían, también acumulaba esas grandes bibliotecas y esas grandes fiestas de las que hablabas. ¿Cómo era, digamos, la vida en la corte del Infantado, más o menos? Lo que se sabe, creo que no se aburrían. No, vivían bien, y les gustaba, que se viera, es decir, que
sus fiestas eran privadas, pero normalmente siempre en las fiestas de la ciudad siempre había una parte, o bueno, bien pagaban toros, o bueno, pues sí que está documentado cómo se asomaban los duques bueno, pues, a las ventanas, a los balcones, para recibir los agasajos de la ciudad. Entonces, esa fiesta hay que entenderla también dentro un poco de las estructuras de poder de ese finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Y muchísimos ilustres huéspedes, ¿no? Por ejemplo, a poco de que se terminara y se ya decorara y amueblara, estuvieron por aquí ni más ni menos que los Reyes Católicos, pasando la temporada. El rey Carlos I, que vino más bien a ver qué pasaba aquí con lo de la guerra de las comunidades, y que parece ser que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Porque parece ser que los Mendoza mantuvieron ahí una posición, por lo menos algunos de los Mendoza, un tanto ambigua al respecto de la revuelta comunera. Sí, siempre, es decir, eran muy hábiles políticamente y, bueno, en algunas ocasiones cambiaban de bando a las claras, empezaban apoyando a un bando, me refiero un poco anterior a los Reyes Católicos, para acabar apoyando al otro. En eso basaron su poder, es decir, que, bueno, hasta que los estados no tuvieron ejército, pues dependían de pues esas huestes de los aristócratas, y eso se traducía en ceder poder, en ceder títulos nobiliarios y territorios. Entonces los Mendoza los aprovecharon perfectamente para todo esto. Eso también les pasó factura ya de la mano de Felipe II, ¿no? Que yo creo que jamás perdonó ese apoyo o esa ambigüedad, y que al cuarto conde de Tendilla le dejó, o sea, le llegó hasta echar del palacio, ¿no? Sí. Duque de Tendilla, no, Duque del Infantado, al cuarto Duque del Infantado le llegó a echar del palacio para alojar allí a su tía, la hija de Juana Loca. Sí, además, pues bueno, supongo que podía haber convivido, ¿no? Pero que, bueno, pues... Yo creo que era más bien un poco de castigo y un poco... Claro, no, lo consideraban una afrenta, es decir, que esté eso en la mentalidad que llegó a suprimir los fueros de Guadalajara también, Felipe II. Y bueno, pues al final lo que hace el cuarto duque es irse a casa de el palacio del cardenal Mendoza. Bueno, otra de las joyas que perdimos en Guadalajara, porque también hay descripciones de viajeros extranjeros que pasaron ahí algún tiempo, y era realmente magnífico. Pero bueno, no tenemos, aparte de esa descripción, no tenemos nada. Las cosas, lo mismo es que a lo mejor Felipe II se quedó disconforme con algún detalle de ese magno evento del que fue protagonista. El magno evento fue después, yo creo que un poco para, no sé si para reconciliarse o para, yo creo que sí, para terminar de socavar la fortuna de los Mendoza, ¿no? Porque pero esto ya fue con el quinto duque del Infantado, el cual, por cierto, afrontó una reforma que no de todos los gustos, por así decirlo. Creo que tiene el quinto duque del Infantado. Sí. Bueno, la gran reforma del Palacio Infantado. Sí, la verdad es que el cronista provincial Francisco Elena Serrano la tenía bastante inquina a esa reforma. Sí. Nosotros hemos intentado en el montaje museográfico de una de las exposiciones permanentes que tenemos en el museo, que lo dedicamos a interpretar el Palacio del Infantado y hablar de los Mendoza. Yo creo pues a reparar un poco la memoria de esa reforma, que yo creo que fue magnífica. Es decir, no hay edificio que haya sobrevivido durante varios siglos que no tenga adiciones posteriores. Lo vemos en cualquier catedral o en cualquier palacio. Entonces, pues era una de las visiones que se tenían, quizá más del 19 que del 20, que los edificios tenían que ser tal y como se concibieron. Pero bueno, la historia, como decía Goya, también pinta. Entonces era inevitable que hubiera cambios. Y el quinto duque lo que se vio es un edificio que se construyó con materiales nobles, pero que ya estaba bastante desgastado. Entonces se vio en la obligación primero de restaurar y luego también de ampliar el edificio. Esto sí que con el tiempo era cada vez más amplio, había más aristócratas a su alrededor, más familia y más sirvientes, y necesitaba territorio que gestionar, necesitaba abrirlos. Pero imaginaos ahora el Palacio del Infantado, por ejemplo, sin todas las pinturas del siglo XVI de Rómulo Cincinnato.
La fachada, bueno, pues todos los vanos que vemos ahora, esos balcones, también son del 16, pero bueno, nos hemos acostumbrado a ellos, entonan, es decir, que hay un estilo puro no existe, y este no lo fue desde inicio. Y fue aquí todo que también, a esta reforma hay que agradecerle los jardines, ¿no? Que también fue cuando se incluyeron. Bueno, los jardines lo que hizo fue otra reforma, fue adaptar un poco al gusto imperante más en el 16. Los jardines es una de las, bueno, pues de los avances hacia el renacimiento que dio el segundo duque del Infantado, esa naturaleza dentro del palacio. Y ya con el palacio reformado, ya es cuando, como bien apuntaba Mónica, pues se celebra aquí la boda de Felipe II con Isabel de Valois, no sé si a modo, como decíamos, de reconciliación, porque fueron los Mendoza los encargados de ir a recibir a la novia a Roncesvalles y acompañarla hasta Guadalajara, y aquí se celebraron esas festividades que fue por todo lo alto, ¿no? Ya no solo en el palacio, sino en toda la ciudad. Toda la ciudad, sí, más de una semana de fiestas, que además en parte sufragó el duque del Infantado. En gran parte. Sí. Por eso que la pregunta que me queda, digo, si a lo mejor era, ya que a esas alturas los Mendoza creo que ya en la corte madrileña habían perdido mucho peso, ¿no? Y a lo mejor lo que pretendían es que le pagaran la boda para que perdiera también peso económico. No lo sé, desde luego entraba dentro de su mentalidad, es decir, alguien que está tan orgulloso de su linaje, hazle que monte una fiesta porque se va a dejar el alma, y así lo hizo, ¿no? Pues, fiestas de toros, bailes, bueno, en este momento es cuando se documenta por primera vez en España una figura artística tan importante como Sofonisba Anguissola, bueno, pues pintora de corte, y a la que se han atribuido multitud de obras, bueno, pues que no son de su mano. Que no podía firmar como mujer, claro. Bueno, por entonces no firmaban todavía todos, pero incluso obras suyas que se han atribuido a Velázquez, es decir, era una pintora de primerísima línea, y que entró en la corte con Isabel de Valois. Pues hay documentación sobre ese baile, ¿no? Que bueno, todos querían bailar porque era una mujer bellísima, además. Con aquí las cortesanas francesas y las españolas. ¿Qué pasó después? Sí. Los Mendoza, para paliar esa pérdida de poder, se mudan a Madrid, y a partir de ahí, ¿qué pasa con el Palacio del Infantado? Bueno, pues el Palacio del Infantado ya no es la residencia habitual de los duques del Infantado. No es que se abandone, ciertamente pues sigue teniendo visitas y estancias de los duques del Infantado, y también están documentadas visitas de otros personajes aristocráticos, e incluso de la monarquía más adelante, ya en el 18. Mariana de Neoburgo está aquí unos meses hasta que muere aquí en el Palacio del Infantado. Eso supone, además, por reformas dentro del edificio, pero ya no es ese núcleo, ese centro neurálgico del poder de los Mendoza, y sobre todo pues esa ventana, ese escaparate, ¿no? Hacia, bueno, pues, lo que significa su apellido. Y bueno, pues se va deteriorando, es lo que ocurre cuando en un edificio no estás de continuo. Y finalmente se toma la determinación de llegar a ese primer acuerdo, por llamarlo, entre un duque del Infantado y entre el Estado. Sí, bueno, más que nada por obligación también. O sea, estamos hablando de un personaje también peculiar, que es Mariano Tellez Girón. Sí. Bueno, pues también son famosas sus fiestas, embajador de España en Moscú. Yo creo que allí todavía recuerdan los fiestones que organizaban en la embajada. Y este hombre, uno de los nobles con más propiedades en España, pues se arruina. Necesita liquidez y empieza a vender propiedades y bueno, pues también y posesiones. Vende pues, por ejemplo, el palacio y todo el jardín, que es ahora de Osuna en Madrid, y vende el Palacio del Infantado. Le vende la mitad al Ayuntamiento de Guadalajara, la otra mitad a una institución que se crea en el siglo XIX, después de las guerras carlistas, que son las cajas de inútiles, ¿sí? Y se crea aquí el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Defensa de la época, crea un colegio de huérfanas militares.
Con posterioridad, y ya seguimos hablando de guerra, es cuando ya viene la debacle del Infantado en diciembre del 36, con ese bombardeo que lo dejó completamente arruinado y en el cual se perdió, pues, bueno, impensable lo que se perdió allí. Y así queda hasta los 60. Fue precisamente Leila Serrano quien tanto se había metido con esa reforma del quinto duque del Infantado, quien promovió la absolutamente necesaria reforma del Palacio, ¿no? Sí, fue una figura fundamental, porque además ostentaba cantidad de cargos de la Comisión Provincial de Monumentos, y bueno, pues fue el que intentó juntar a todas las partes. Había una cláusula dentro de esa escritura de venta en 1873, en el que si no se utilizaba el Palacio del Infantado para el fin para colegio de huérfanas, volvía otra vez a sus condueños, es decir, al ayuntamiento y al duque del Infantado. Claro, era complicado jurídicamente, ¿no? Que el Estado se implicara en la reforma de un edificio con tantos problemas, y bueno, también ocurría una cosa, y es que Guadalajara había sido fiel a la República. Que tampoco se priorizó de alguna manera en la reconstrucción del Palacio del Infantado. No, pero finalmente se realizó a partir de 1960, 1961. Eso es, en enero de 1960 es cuando se firma esa escritura de cesión de la titularidad a título gratuito de los condueños, es decir, del Ayuntamiento y del Duque del Infantado, al Estado, al Ministerio de Cultura. A condición de que el Duque podría disfrutar de este uso de parte del Palacio al cual ahora mismo acaba de renunciar la 20 duquesa del Infantado, doña Almudena Arteaga. Almudena de Arteaga. Por lo cual ya no hay duques en el Infantado, pasa a ser de Guadalajara, y bueno, pues por eso había que hablar un poquito de ello en estos días que tan vigente está. Me gusta porque lo habéis traído justo hasta el punto actual, hasta el momento actual en el que la noticia también nos hacía de nuevo fijarnos en el mayor monumento que tenemos, no solamente en Guadalajara capital, sino en toda la provincia. Es el monumento más importante, este Palacio del Infantado, y hoy hemos tenido la suerte de que quien pasa la mayor parte de su día ahí dentro, que es su director, el director de ese museo provincial, Fernando Aguado, pues nos haya acompañado. Fernando, tendremos que retomarlo desde aquí y mirar hacia el futuro, ¿te parece? Cuando queráis, por supuesto. Pues no nos diga dos veces. Te vamos a dar mucho me tenéis cerca, ya lo sabéis. Ya lo sé, bien cerquita. Pues a los dos, muchísimas gracias por habernos hablado de esta historia, que también es la nuestra, y hasta la próxima, que será dentro de poco, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica.